tras el coloquio inicial, tras las aportaciones de Rocío, vamos a retomar la constitución sextenaria para entrar ya en los últimos componentes, que forman parte de ese trinario superior imperecedero al que venimos haciendo mención. Antes de entrar en ello, quiero poner el énfasis en lo que comentaba ya al principio del taller. Seguro que vuestra mente estaba esperando este momento. Hablar ya del espíritu, hablar del alma, eso a nuestra mente le llama mucho la atención, para los que estamos en el sendero espiritual. Ahora bien, la casa hay que comenzarla por los cimientos. Para que espíritu, alma universal o Budi y alma humana, cuerpo causal, para que realmente eso empiece a tomar cuerpo en nosotros, nunca mejor dicho, es imprescindible comenzar la casa por los cimientos. De tal forma que la atención al cuerpo físico etérico, al ámbito emocional, al ámbito mental, es que eso es inexcusable. Y vuelvo a decir que no hay atajos, no existen los atajos. Esto es un proceso que está perfectamente descrito desde hace mucho tiempo por las personas que han ido apareciendo durante el taller, por corrientes espirituales muy profundas y muy serias, y no hay atajos. Más allá de que es comprensible el interés que podemos tener cualquiera de nosotros cuando empezamos a hablar de estos niveles a los que vamos a hacer referencia ahora. Cuando hacemos referencia a los niveles que tienen que ver con nuestro yo superior, también tenemos que, como premisa, tener la suficiente humildad para reconocer que desde el punto de vista del intelecto hay una dificultad para llegar a esos niveles, para entender esos niveles. Que lo que podemos hacer con la razón, con la mente, es un vislumbre, es una aproximación, a veces utilizando la analogía, ¿no?, de cómo es arriba es abajo, ¿no? Pero claro, siendo consciente de que la humildad más absoluta, que a través de la mente vamos a hablar de planos que son simplemente inalcanzables desde nuestro intelecto. Hay otras fuentes de conocimiento, hay otras fuentes de saber. Hemos hablado de los procesos meditativos, ¿no? Y precisamente muchas de las cosas que sabemos las sabemos debido a personas que han avanzado espiritualmente a través precisamente de esos procesos meditativos. Pero tenemos que tener la humildad suficiente como para saber que lo que hacemos es vislumbrar esa grande realidad. Como fuente de lo que voy a compartir, voy a utilizar fundamentalmente la doctrina secreta, o la primera parte del primer volumen de la doctrina secreta, y también de una forma muy concreta a ese autor que ya ha salido aquí muchas veces, que es Taimi, cuyo libro El conocimiento de sí mismo, para entender ese tipo de cosas, no me cansaré de aconsejar, y que lo tenéis ahí a vuestra disposición, y que tiene un libro más complicado de lectura que El conocimiento de sí mismo, que se titula El hombre, Dios y el universo. Lo tenéis a vuestra disposición en internet. Y ahí se hace un análisis muy profundo de la cosmogénesis, de lo que es el origen de lo que nosotros conocemos como cosmos, como universo, y tanto en la doctrina secreta como en esta obra de Taimi, lo que nos encontramos es reflejado una percepción que ha estado siempre acompañando a la historia de la humanidad, a los procesos espirituales de la humanidad. Y es que hay dos ámbitos que, aunque están estrechamente unidos, no puede ser de otra forma, pero que tenemos que aprender a diferenciarlos para comprender el mundo en el que estamos. Es el ámbito de lo que en la doctrina secreta o Taimi denominan lo inmanifestado y el ámbito de lo manifestado. El universo, el cosmos que conocemos, forma parte de lo manifestado. Lo que en términos religiosos se llama creación es eso, lo manifestado. Pero lo manifestado tiene su causa, tiene su origen, tiene su razón de ser en otra cosa, que es lo inmanifestado. Claro, el análisis, el estudio de lo inmanifestado, como vislumbre está a nuestro alcance, no es el objeto de este taller. Ahí se habla de que en ese ámbito de lo inmanifestado hay un componente que es lo absoluto. En corrientes espirituales antiguas se le llama el vacío pleno, el vacuum plenum, algo que siendo vacío porque lo es pleno y también lo es, y es ambas cosas a la vez. Hoy, desde el punto de vista científico, se nos empiezan a proporcionar algunas herramientas como para que en ese vislumbre al que nos podemos acercar podamos entender mejor las cosas, en cuanto que desde julio del año 2012 ya la ciencia ha admitido formalmente que el vacío existe, que el vacío es algo y que el vacío vibra, es decir, que el vacío vive y que genera una vibración continua,
que es el célebre bosón de Higgs. Todo eso, la ciencia empieza ya a acercarse a cuestiones que espiritualmente vienen planteadas hace mucho tiempo. Y cuando se habla de lo manifestado y de lo inmanifestado, de lo inmanifestado y lo manifestado, permitidme que comparta con vosotros el símil que se utiliza fundamentalmente en el sufismo, donde lo que se viene a decir es que lo que existe es la noche. La noche sería lo inmanifestado. Y existiendo la noche, todos sabemos que hay un momento determinado que sale el sol. Pero el sol sale para ponerse, para volver a la noche. El sol sería lo manifestado. De tal forma que de lo inmanifestado surge lo manifestado, y lo manifestado está llamado a volver a lo inmanifestado, en un ciclo que puede ser eterno. La ciencia, cuando habla del universo, que en la terminología que estamos utilizando forma parte de lo manifestado, sabéis que la ciencia nos dice que el universo está expandiéndose. Pero la ciencia también mantiene la idea de que habrá un momento en que empiece a contraerse. Se nos habla de expansión y de contracción. El universo formando parte de lo manifestado, eso manifestado surge, se expande y hay un momento determinado en el que se contraerá, se retrotraerá y desaparecerá, entre comillas. Esto es lo que en el ámbito de lo inmanifestado y lo manifestado está plasmado y escrito hace muchísimo tiempo, y en obras como la de Blavatsky o esta más reciente de Taimi se profundiza en cómo, por ejemplo, desde lo inmanifestado puede surgir lo manifestado. La idea clave, que no voy a desarrollar, es que en lo inmanifestado está todo en potencia. Todo lo que después se manifiesta está en potencia. Taimi, para que podamos de alguna forma acercarnos con analogía a darnos cuenta cómo en lo que en sí no es nada, pero es todo, puede estar todo en potencia de lo que después llamamos lo manifestado, el universo, la creación, todas las formas de vida, etcétera, etcétera. El símil que él nos aconseja es el número cero. El número cero tiene una peculiaridad. Más allá del nivel que cada uno hayamos estudiado de matemáticas, sabemos, por ejemplo, que cero es igual a más uno menos uno, ¿verdad? Más uno menos uno es cero. Luego el cero contiene al más uno y el menos uno, siendo cero, más uno menos uno, están en el cero. Pero claro, también están el más dos y el menos dos, y el más tres y el menos tres, y el más 1.000.000 y el menos 1.000.000, y el más 1.000.000.000 y menos 1.000.000.000. Todos los números están en el cero, siempre que estén presentes con los signos contrarios. Pero todo está en el cero. El cero tiene esa característica de que siendo cero, contiene matemáticamente, en formulación matemática, contiene todos los números. Es como él nos dice que tenemos una especie de vislumbre de cómo en lo inmanifestado puede estar en potencia todo lo que después se manifiesta. Y en las corrientes espirituales antiguas, en la teosofía, se explica cómo van ocurriendo cosas, permitidme que sea muy coloquial en mis expresiones, van ocurriendo cosas en el ámbito de lo inmanifestado que hacen finalmente posible que de ello surja lo manifestado. Cuando surge lo manifestado, el ámbito de lo manifestado tiene posiblemente distintos niveles. Por frecuencias vibracionales, por sutilidad, se pueden acercar más o menos a lo que la ciencia denomina dimensiones, pero hay distintos niveles en el ámbito de los manifestados. Dentro de los niveles que nosotros de alguna forma podemos entrever, podemos vislumbrar, en teosofía se habla de 7 grandes niveles. Se habla de un nivel denominado Adi, a continuación de Anapuddaka, después de Atma, después de Buddhi, después de Mana, astral y físico. Son los 7 planos en los que, entre comillas, se divide lo manifestado en el contexto que nosotros podemos de alguna forma percibir. El plano Adi está fuera del alcance humano. Es un plano puramente espiritual. Diríamos que de una pureza vibracional, de una sutilidad espectacular, inmensa. A continuación viene el plano Anapuddaka, del que hasta ahora no hemos dicho nada en el taller. Después viene el plano átmico, el de Atma. De Atma sí lo hemos citado cuando hablábamos de espíritu. Ahora ya volveremos a ello. A continuación, Buddhi, el alma universal, de la que también hemos hablado, el ámbito búdico. A continuación, el ámbito mental, Manas, el ámbito de la mente. A continuación, el ámbito astral y a continuación, el ámbito físico. Un ámbito físico, a su vez, como cada uno de estos niveles, hay subniveles. En el ámbito físico tenemos los niveles elementarios de la naturaleza, tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal, tenemos el reino animal y ahí también aparece el reino humano. Es decir, cada uno de estos niveles tiene a su vez
determinados niveles. Pues bien, cuando la manifestación se pone en marcha, lo que hay que intentar evitar son los dualismos que con la mente humana estamos tan acostumbrados. Blavatsky, la doctrina secreta, insiste mucho que en lo manifestado, derivado de lo inmanifestado, hay dos grandes aspectos que nosotros vemos como independientes entre sí, pero que sin embargo pertenecen a la misma realidad única, al mismo principio único. Esos dos aspectos que nuestra mente ven como muy diferentes, pero que realmente, siendo diferentes, porque lo son, pero son aspectos de una misma realidad, son el espíritu y la materia. El espíritu y la materia. En el lenguaje normal, en el coloquial, hablando con la gente, el espíritu va por un lado y la materia va por otro. Bueno, pues el espíritu y la materia son los dos aspectos de esa misma realidad primaria, de esa misma realidad única, de ese mismo principio que está ahí. Y, por tanto, en el ámbito de lo manifestado, como forman parte de una misma realidad, tiene que haber algún tipo de conexión entre ellos. No voy a entrar al respecto, pero se nos enseña que efectivamente hay una conexión entre espíritu y materia que se llama Fohat. El Fohat es la dinámica del pensamiento divino, la dinámica de la ideación cósmica, que hace de interacción entre espíritu y materia. Me limito simplemente a apuntarlo para incentivaros a que por vuestra cuenta lo indaguéis, lo estudiéis. Hay mucha información en los libros que venimos hablando, hay mucha información en Internet, pero lo que quiero remarcar ahora mismo, sobre todo y fundamentalmente, es que el espíritu y la materia, siendo cosas distintas, sin embargo, son aspectos de una misma realidad. Y cuando contemplamos lo manifestado, son aspectos fundamentales para comprender lo que la manifestación es. Cuando se genera lo manifestado, lo que llamamos espíritu sería la radiación, la vibración, la emanación directa de lo absoluto. He hablado en el taller de que a lo mejor, en el ámbito del cristianismo, cuando se habla del Hijo de Dios, cuando se habla del Espíritu, se está haciendo referencia a esta emanación directa, a esta radiación, a esta chispa divina pura. Tener en cuenta que en el credo cristiano se dice algo muy, muy curioso, y es que hablando de el Hijo de Dios, o hablando de Cristo, se dice engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Porque realmente no es tanto un proceso de creación como un proceso de vibración, de emanación, de surgimiento. No es algo que se cree en sentido estricto. A eso es a lo que hacemos referencia con la terminología de espíritu. Por tanto, el espíritu es uno, el espíritu es puro y el espíritu es homogéneo. Es la chispa, la radiación, la presencia en lo manifestado de lo inmanifestado, la presencia más potente, la presencia más pura, la presencia más clara. Al espíritu, a ese espíritu, también se le denomina mónada. Y es importantísimo, y es una pregunta que seguro que nos hemos hecho todos, ¿para qué es necesario todo este lío, entre comillas? Cuando hablamos de los procesos espirituales, tú antes lo planteabas con tu pregunta, ha llegado el momento de hablar de ellos. Es muy sencillo, hablamos de espíritu y hablamos de materia. La materia se va expandiendo, va generando dimensiones físicas, va originando mundos. Como una piedra que cae en el agua, va generando círculos concéntricos que la ciencia a duras penas clasifica con el término de dimensiones. La materia se va expandiendo, va dando lugar a formas de vida, a mundos cada vez menos sutiles, cada vez más densos. Todo eso va conformando el cosmos y el universo que conocemos. Y el espíritu está ahí. Y el espíritu es uno. Y el espíritu es puro. Y el espíritu es homogéneo. Y la gran cuestión es cómo ese espíritu, siendo uno, siendo puro y siendo homogéneo, puede experienciar la materia. ¿Tiene capacidad el espíritu? ¿Tiene conciencia el espíritu? ¿Tiene capacidad el espíritu de vivir en conciencia en los planos de la materia? ¿Está capacitado para ello el espíritu? Un espíritu que está en todo. Y un espíritu, por tanto, que también está en nosotros. Es un espíritu que inunda la manifestación, que está subyacente, presente, inundando, irradiando, vitalizando toda la manifestación y todo lo que hay ahí. Pero ese espíritu tiene capacidad para experienciar en conciencia en los planos inferiores, en los planos de la materia. La contestación es que no, que el espíritu per se en sí no tiene los instrumentos, no tiene los mecanismos, no tiene las piezas como para poderlo hacer. Pero eso sí, el espíritu puede utilizar instrumentos, puede poner en marcha, hablando coloquialmente, un proceso que le permita
tomar conciencia de la materia y vivir en conciencia la experiencia de la materialidad. Ese proceso es un proceso de aparente, lo comentábamos al principio de esta tarde en el coloquio, de aparente diferenciación. El espíritu es uno, es puro y homogéneo. ¿Cómo, siendo puro, uno y homogéneo, puede empezar a experienciar en una materia que está fragmentada, que está dividida, que está diferenciada? Bueno, pues lo que hace el espíritu, lo que hace la mónada es poner en marcha un proceso de diferenciación, un proceso que llamaríamos aquí de individualización. Siendo uno, se va individualizando en mucho, sin que lo mucho deje de ser lo uno. En ese proceso, la mónada, que su ámbito natural de vivencia es ese plano del que no sabemos prácticamente nada, salvo su pureza, su sutilidad, que es el plano Adi, el espíritu tiene capacidad de descender al plano Anapudaka. Pero como espíritu, habida cuenta de su pureza y de su homogeneidad, no puede descender más, porque sería meterse en planos de materia que en sí, como sí, no está preparado. Lo que hace el espíritu en el plano Anapudaka es empezar el proceso que acabo de comentar de diferenciación, de individualización. Cosa que en ese plano enormemente sutil, enormemente puro, que sigue siendo Anapudaka, se hace solamente a modo de preconfiguración. Es como si se preparara el terreno para lo que va a venir a partir de ahí. Cuando la mónada empieza su proceso de diferenciación, cuando la mónada empieza a aparecer con algún tipo de fragmentación dentro de la unidad que es, esa fragmentación, esa diferenciación es lo que le va permitiendo ir bajando, ir bajando. El plano siguiente a Anapudaka es el plano Atma. Cuando hemos hablado de la constitución sextenaria del ser humano, Adi y Anapudaka no han aparecido, para nada. Es la primera vez que han aparecido en el taller, porque no están presentes en la constitución del ser humano. Estarán a lo mejor presentes en otras configuraciones de vida. En el plano de la constitución del ser humano, Ani y Anapudaka no están. Sí está, sin embargo, Atma. Atma no deja de ser el propio espíritu en un nivel donde el espíritu puede descender ya con un proceso en principio incipiente de diferenciación. No obstante, la presencia del espíritu en el plano Atma sigue siendo de unidad. Aunque ya empieza a haber interiormente una preparación para la diferenciación, sigue siendo un proceso de unidad. De tal forma que en la constitución sextenaria vuestra y mía, como está Atma, está el espíritu. Y está el espíritu con su cualidad unitaria y homogénea. La pregunta de cómo el espíritu uno puede estar en cada uno queda resuelta en el cristianismo con la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cristianismo es precisamente eso, el espíritu que es uno y está en cada uno. Ese espíritu que es uno y está en cada uno, a mí me gusta explicarlo como el aire que se respira. Aquí en esta habitación hay un aire, uno. No hay aires con nombres. Aquí no está un trozo que ponga Pepi, un trozo que ponga Mari, un trozo que ponga Emilio, un trozo que ponga Rocío, ¿no? Aquí estamos todos respirando el aire uno. Sin embargo, en la medida en que lo inspiramos y lo tengo dentro de mis pulmones, yo puedo decir que el aire que está en mis pulmones es mío. Realmente es el aire uno, pero está en mí. Esa presencia del espíritu uno en cada uno, repito, es lo que desde la perspectiva cristiana se llama Espíritu Santo. Y en el cristianismo se nos indica que es posible que en la evolución espiritual de un ser humano, a la hora de identificarse con algo, a la hora de percibirte como algo, a la hora de vivir plasmando en la vida cotidiana algo de lo que tú eres, se puede vivir asociado a la personalidad. Se puede vivir creyendo que tú eres el yo físico, mental y emocional. Mucha gente pasa su vida así, creyendo además que cuando llegue la muerte, pues se muere uno y asunto solucionado y aquí ha terminado todo. Hay una identificación en conciencia con el cuaternario inferior. Hay personas que perciben que no, que hay algo más allá, que hay algo más potente, que hay algo que no muere. Y nos asociamos al alma individual. Esa percepción de que yo, Emilio, voy a seguir viviendo. No ya como Emilio, pero sí como mi individualidad espiritual, como mi individualidad en este caso álmica, voy a seguir viviendo. Y además hay gente que lo que quiere es seguir viviendo ella, con su conciencia, por decirlo de algún modo, y además que siga viviendo la conciencia de sus seres queridos fallecidos. Y quiere verlos en el plano de luz, quiere encontrarse con sus seres queridos fallecidos.
que ya no serán sus seres queridos fallecidos, ya no será su padre, ya no será su hijo, pero sí será el alma que encarnó en ese padre, en esa madre, en esos hijos, y quieren volver a revivir ese contacto. Hay una identificación con el alma humana, con nuestro aspecto álmico, y hay una identificación con el hecho de que ese alma vive distintas vidas, vive una cadena de vida, va viviendo experiencias, etcétera, etcétera. Y hay gente que se ve así. Hay gente que va un poco más allá, muy pocos por cierto, y empiezan a percibir que eso del alma humana, realmente el alma humana forma parte de algo más potente, que es uno, que es el alma universal. Y como comentábamos durante el taller con el ejemplo del árbol, que las almas humanas serían como hojas que están engarzadas en racimos, que están engarzadas en ramitas, que están engarzadas en ramas, ramas que se engarzan en ramas mayores, que finalmente todas están en un mismo tronco, que es ese árbol, que es ese Budi, que es ese alma universal, donde aunque aparentemente hay muchas hojas que son cada una distintas, todas forman parte de lo mismo. Y hay gente que empieza, hay personas que en su desarrollo espiritual, insisto, muy pocas, empiezan a vivir así. Pero desde la experiencia humana, la experiencia más plena es vivir como atma, vivir como espíritu, identificarte con el espíritu. En los Hechos de los Apóstoles se nos habla del día de Pentecostés y se nos hace referencia como algunas personas que habían estado desarrollando su experiencia espiritual muy cercana a Jesús, viven esa experiencia. Viven la experiencia, entre comillas, de recibir el Espíritu Santo. Que no es recibir el Espíritu Santo, es tomar conciencia. Una toma de conciencia que para la inmensa mayoría de los seres humanos, esto se hablará ahora mismo por hablar, queda enormemente lejos. Pero que sabemos que hay gente, ha habido seres humanos, dimensiones álmicas y espirituales encarnadas en el ser humano, que lo han vivido. Esa experiencia de identificarte con ese atma que siendo uno está en cada uno. No obstante, estamos todavía en el plano átmico. En el plano átmico es verdad que la mónada empieza a tener un margen de maniobra, pero todavía está muy lejos de los mundos inferiores, está muy lejos de los planos inferiores. El siguiente plano se le llama búdico. Budi, nos hemos referido a él como el alma universal. Cuando me planteo a mí mismo cómo surge Budi, porque hasta ahora estamos hablando del espíritu, en distintos niveles, por así decir, en Adi, en Anapudaka, Baja Atma, como primera diferenciación, pero estamos hablando del espíritu. El espíritu surge de lo propio inmanifestado, es la radiación, es la emanación, es la chispa divina que surge de lo inmanifestado. Pero Budi, que es el siguiente plano, y que va a utilizar la mónada para continuar su proceso de diferenciación, para adentrarse en su proceso de individualización, para avanzar en su inserción en los planos de la materia, para poder experienciar los planos de la materia, la cuestión a plantear es cómo surge Budi. Aquí lo que voy a plantear es simplemente una hipótesis que además es personal, con la cual la podéis tirar perfectamente a la basura sin ningún tipo de problema. Pero en la ciencia se nos habla de un fenómeno que se llama heterodino o heterodinaje. Un fenómeno que se caracteriza porque siempre que hay dos vibraciones, dos gamas vibracionales, A y B, una alta y otra baja, una de alta frecuencia y otra de baja frecuencia, siempre que esto se da y estas dos frecuencias vibracionales se tocan, conviven, se encuentran, automáticamente y de manera espontánea y natural surge una tercera frecuencia vibracional. Surge una tercera presencia vibracional. De forma natural, no de forma forzada, y de forma automática. Y esa tercera frecuencia vibracional se caracteriza porque mientras que la frecuencia alta es la que sea, imaginaros 1000 hercios de frecuencia, y es 1000, y la frecuencia baja es la que sea, vamos a suponer que es 10, por ejemplo, la 1000 es 1000, y la 10 es 10. Bueno, pues en el momento en el que se produce la convivencia, el encuentro entre la frecuencia 1000 y la frecuencia 10, surge una tercera banda vibracional, surge una tercera gama vibracional que va a tener una característica muy singular, y es que su frecuencia no es fija, sino que es oscilante. Es decir, puede variar entre la baja y la alta. Esa tercera gama vibracional no tiene una frecuencia fija, sino que puede estar entre 10 y 1000. Entre la frecuencia alta y la frecuencia baja. Tiene esa característica. Esto, por ejemplo, es lo que sirve para que funcione el aparato de radio. Esto puede parecer muy raro lo que he comentado, pero los aparatos de radio funcionan así. Se emiten unas ondas, las ondas radiofónicas, que son, entre comillas, de frecuencia alta. Y nosotros tenemos un receptor en la radio que emite una frecuencia vibracional baja.
Como consecuencia de que las ondas de radio inundan todo, nuestro receptor entra en contacto con esas frecuencias de radio y esas frecuencias altas se encuentran con la frecuencia baja. A partir de ahí, de forma automática, natural, surge una tercera banda vibracional. Tercera banda vibracional que se caracteriza porque oscila entre la alta y la baja. Lo que conocemos como el FM, lo que conocemos como la banda ancha, todo lo que conocemos como banda es ni más ni menos como consecuencia que ahora nosotros, permitidme que haga así como si fueran las radios antiguas, nosotros podemos modular para sintonizar una frecuencia u otra porque esa tercera frecuencia vibracional que ha surgido nos lo permite, porque es modulable, porque es oscilante, porque no tiene una única frecuencia vibracional, sino, dicho coloquialmente, nada más que podríamos captar una emisora de radio. Sin embargo, podemos captar muchas porque la tercera banda que ha surgido es oscilante y toca muchas bandas posibles entre la alta y la baja. Diré, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con el tema Budi, con el elemento Budi? Bien, el espíritu necesita un vehículo, necesita un instrumento para descender a planos inferiores. Estamos todavía en un plano alto como es Atma. El siguiente plano se llama Budi. Ahí es donde está presente el vehículo búdico. Ahí es donde está presente este Budi. Tal como lo percibo, la generación en lo manifestado de Budi deviene de lo que acabo de compartir. En la manifestación hay una frecuencia altísima, que es el espíritu, y hay una frecuencia baja, que es la materia. Y como consecuencia de la convivencia en lo manifestado de la frecuencia alta y de la frecuencia baja, surge una frecuencia intermedia que se caracteriza además porque es oscilante, no tiene una frecuencia vibracional concreta. Y esto es clave para lo que viene, porque en el momento en el que el espíritu llega al plano búdico y utiliza el vehículo búdico para experienciar, el vehículo búdico le permite al espíritu que además se produzca una mayor diferenciación como consecuencia de que Budi tiene una frecuencia vibracional oscilante. No es fija. Budi tiene la capacidad de que lo que el espíritu está, entre comillas, persiguiendo, que es diferenciarse, que es individualizarse, Budi le da esa posibilidad. Le da las herramientas, le da el ámbito, le da el contexto como para que pueda poner en marcha un proceso de individualidad que además es alto, que es grande por la propia circunstancia de Budi de ser oscilante, de tener una amplitud de gama, una amplitud de onda que es grande para poderlo llevar a cabo. Desde el punto de vista de Budi está en vosotros y está en mí. Es otro de nuestros componentes, es el componente búdico al que hemos hecho referencia. Es el alma universal. Está en nosotros como lo que es, como el vehículo de Atma. Pero la gran cuestión es si Budi en nosotros está activo o está pasivo. En la mayoría de los seres humanos, Budi lo tenemos pasivo. Forma parte de nuestro desarrollo espiritual, que en algún momento esté activo. Pero tenemos que ir paso a paso. Esto es un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el Budi activo y el Budi pasivo? Cuando Budi está pasivo, porque está en nosotros, pero no está activo, está pasivo, está como vehículo de Atma. Ya está. No pasa de ahí. Es una presencia como en embrión, como en potencia, pero realmente no tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana. El vehículo búdico, el plano búdico, tiene una serie de cualidades, tiene una serie de características. Cualidades y características que contempladas por nosotros desde aquí consideramos maravillosas. Las cualidades búdicas o el ámbito búdico está asociado, pongamos por caso, a la compasión. Está asociado a la bienaventuranza. Está asociado a los niveles más altos de fraternidad, a la filantropía, a la sabiduría, a la paz interior. Todo eso son cualidades del ámbito búdico. Esas cualidades están ahí en nosotros y están en potencia desde el punto de vista de que no tenemos desarrollado, no tenemos activado el plano búdico. La diferencia entre el Budi pasivo y el Budi activo es que cuando en tu proceso espiritual desarrollas Budi empieza a tener un desarrollo, se empieza a activar, estas cualidades empiezan a llover sobre ti. De la forma y manera que ayer estábamos comentando con el tema del desarrollo de la mente abstracta, la presencia del Antakarana, la lluvia del yo superior. Bueno, pues entonces esas cualidades búdicas empiezan a aparecer en ti. Pero ciertamente la mayoría de los seres humanos, todavía el ámbito búdico, aunque está presente, está simplemente Budi como vehículo de Atma, pero no está activo. Y las cualidades, si nos llega alguna, es de vez en cuando y de aquella manera, permitidme la broma, pero no es de una forma cierta, no es de una forma contundente, no es una plasmación real y una plasmación efectiva, por más que en nuestro desarrollo espiritual eso pueda producirse. Pero claro, el proceso no termina aquí.
Buddhi sigue siendo un plano alto. Para experienciar la materia es necesario seguir bajando. El siguiente nivel en la manifestación es el nivel de mana, es el nivel de mente. Sabemos que en la mente además hay un nivel superior y hay un nivel inferior. El siguiente paso a dar en la diferenciación de la mónada es llegar al plano mental, al plano de manas. Para eso tenemos Buddhi. Buddhi, como frecuencia vibracional no fija, sino que se puede modular, tiene la capacidad para empezar un proceso de diferenciación cada vez mayor. Sin entrar en muchos detalles, se nos dice que las mónadas, en su proceso de diferenciación, lo que es uno homogéneo y puro, en su proceso de diferenciación, que va camino de la individualización, hay una fase que es que las mónadas se empiezan a agrupar en logos solares. Es decir, empiezan a vivir en torno a un logo solar. Dicho de una forma más directa, todas las mónadas que están en el sistema planetario donde está la Tierra y por tanto nuestras mónadas, nuestras dimensiones espirituales, están asociadas a la forma de vida que es el logo solar. Y cada logo solar tiene asociada una serie de mónadas. Forma parte de la diferenciación. Las mónadas se empiezan a asociar con logos solares. En la continuación en el proceso de diferenciación, las mónadas, a través de Buddhi empieza a diversificarse, empieza a diferenciarse en lo que ya aquí podemos denominar almas. Pero no son almas todavía individuales, son almas grupales. Diréis, bueno, ¿y son de almas grupales qué es? En el plano físico, cuando hablamos del mundo animal, los animales no tienen almas de tipo individual, sino que son almas grupales. En el mundo de los insectos, un alma grupal puede plasmarse en una forma de vida de multitud de insectos. Pongamos por caso un panal, pongamos por caso un hormiguero, hay un alma grupal donde cuando se produce el fallecimiento de esas hormigas o de esas abejas, ese alma grupal recoge las experiencias que han vivido todas esas abejas, todas esas hormigas. En el ámbito de animales de mayor nivel, pongamos por caso de animales domésticos, pongamos por caso por perros, hay también almas grupales. Si tenéis un perro, vuestro perro no tiene un alma individual, su alma es grupal. Con otros perros, entre comillas. ¿Con cuánto? Yo no sé la respuesta. En un libro de teosofía se ha hablado de que aproximadamente 20. Yo eso no sé si es así. Pero en cualquier caso, valga el número de 20 no como una verdad fija, sino para que podamos percibir el hecho de que cuando tu perro fallece, la experiencia en conciencia vivida por tu perro es absorbida por ese alma grupal, al igual que ese alma grupal absorbe las experiencias de otros perritos en el momento en el que fallecen. Pero ahí estamos todavía en el alma grupal. Fijaros que hasta ahora, en esta síntesis muy apretada que estoy haciendo del descenso de la mónada, utilizando vehículos que le van permitiendo ir llegando a planos de la materia cada vez más concretos, y ya estamos llegando al ámbito animal, al ámbito del mundo animal, aunque estamos hablando de un alma que todavía no es individual, sino que es grupal. Cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de un proceso, entre comillas, espiritual. Pero no podemos olvidar el plano de la materia, que está ahí. Y lo cierto es que la materia también tiene que llevar a cabo un proceso evolutivo enormemente potente, enormemente rico, para posibilitar que esa mónada, que se va poco a poco diferenciando y que va a llegar a individualizarse para vivir experiencias en conciencia que solo pueden vivirse bajo la aparente individualización, para que eso sea posible, la materia, el mundo de la materia, tiene que llevar a cabo el desarrollo de una forma de vida que lo haga posible. Hace falta que en el desarrollo biológico, en el desarrollo natural, surja una forma de vida con las características, con las condiciones, como para que en ese proceso de la individualización de la mónada, esa mónada pueda encarnar en el proceso de individualización en una forma de vida preparada y acondicionada para que eso sea posible. Hemos hablado en el taller ya varias veces de lo que es el plano manas desde el punto de vista de humanidad. Y hemos dicho, fijaros, ¿no? Como humanidad, manas, el término mana está presente, y hemos hablado de que de todas las formas sutiles que hay en la creación, que hay en lo manifestado, todas o van a pasar por el plano humano, no entendiendo la humanidad esta que está en la Tierra, sino formas de vida manas que puede haber en muchísimos puntos del universo, o van a pasar por el plano humano o han pasado por el plano humano. Porque el proceso de las mónadas es este proceso que estamos comentando de diferenciación y de individualización, y por tanto hay un momento determinado que para que cristalice el proceso de individualización
en el proceso de desarrollo de la materia, en el proceso biológico y natural, tiene que surgir una forma de vida, una forma biológica de vida que lo haga posible. Y esa forma biológica de vida tiene que tener manas, tiene que tener pensamiento, tiene que tener mente. Y la naturaleza necesita un enorme recorrido, ha hecho falta un recorrido gigantesco para que aparezca una forma de vida con cerebro, con un cerebro como lo tenemos los seres humanos, y que lo pueden tener otras formas de vida, vete a saber en qué confines del universo. Pero es imprescindible que se den los dos fenómenos. La mónada va haciendo su recorrido, bajando al plano átmico, bajando al plano búdico, el plano búdico llevando a cabo su proceso de diferenciación. Ese proceso de diferenciación en el ámbito animal llega al alma grupal, pero aún no es individual. Para que por fin se pueda vivir la experiencia de individualización hace falta una forma de vida con cerebro, hace falta una forma de vida con mente. Y ese aquí, en este plano, en este momento, en esta tierra, es el ser humano. Y efectivamente la mónada, ¡plá!, en el ser humano puede llegar. ¿Puede llegar cómo? ¿De qué manera? A través de manas. Es decir, llega al nivel manásico. Hablamos antes del ámbito búdico, llega al nivel manásico. La mónada que está en nosotros, por tanto, es una especie de encuentro en el plano átmico, en el plano búdico y en el plano manásico. Y en el plano manásico hemos hablado en la constitución sextenaria de un cuerpo, que es el cuerpo causal, con el que vamos a terminar. El cuerpo causal es donde está el alma humana. Es el depositario del alma humana. Y ese cuerpo causal tiene distintos componentes, por decirlo de una forma muy sintética, por decirlo de una forma muy resumida y posiblemente demasiado esquemática. Pero ese alma humana que está en vosotros y que está en mí, que es consecuencia, no lo olvidemos, de un proceso que inicia la mónada de diferenciación y de individualización y que hace que finalmente la mónada pueda encarnar en un plano que es vuestro cuerpo, que es el mío, que es el ser humano que sois vosotros, que es el ser humano que soy yo. En el ámbito manásico surge este cuerpo causal que tiene al menos tres grandes componentes. Por un lado, la denominada mente abstracta. Lo compartíamos ayer y es el momento ahora de subrayarlo. La mente abstracta pertenece al ámbito de la mente, pero al nivel superior de la mente. Y se da esa circunstancia que mientras que la mente concreta o mente inferior pertenece al cuaternario inferior, la mente abstracta pertenece al trinario superior. Concretamente pertenece al cuerpo causal, que de los tres cuerpos del trinario superior es el más inferior, por decirlo de alguna forma. Cuerpo causal o alma humana, buddhi, alma universal, y atma. El cuerpo causal en el que está inserto la mente abstracta es el más bajo, entre comillas, del trinario superior. Pero forma parte del trinario superior. Forma parte del cuerpo causal y ayer analizamos las consecuencias que esto tiene cuando desarrollando la mente abstracta de la forma que lo veíamos, se puede impulsar el surgimiento, la expansión, el crecimiento de ese puente que es Santa Carana, que permite ya que por fin nuestro yo superior empiece a llover, empiece a tener presencia en nuestro mundo de la mente concreta, en nuestro mundo emocional, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Por fin eso empieza a suceder como consecuencia del desarrollo de la mente abstracta que da lugar al desarrollo del Antakarana. La mente abstracta es un componente del cuerpo causal. Otro componente del cuerpo causal, y a ello se debe su nombre, es que en el proceso de encarnaciones se produce la relación causa y efecto. Hemos hablado de la relación de causa y efecto ya varias veces. Son matemáticas puras. Lo que hace tiene consecuencias. Y esas consecuencias van más allá o pueden ir más allá de una vida para impactar en vidas siguientes. El tan terrorífico karma, que de terrorífico no tiene nada. Es simplemente la pura lógica de funcionamiento de las cosas. Bueno, pues las relaciones de causa-efecto que estamos generando en esta vida están siendo, entre comillas, se almacenan, entre comillas, en el cuerpo causal. No se pierden. Cuando desencarnemos, las relaciones de causa y efecto que estén ahí, que hayamos generado en esta vida, o incluso las que vengan de vidas anteriores, están en el cuerpo causal. De modo y manera que cuando volvamos a encarnar, vienen con nosotros a través del cuerpo causal, no se difuminan, no se diluyen, siguen estando presentes y eso tendrá sus consecuencias en la vida que desarrollemos en nuestra siguiente encarnación. Es el depositario de las relaciones de causa y efecto. De ahí precisamente insisto que se le llame cuerpo causal, porque es una función muy importante que desempeña este ámbito que estamos analizando ahora. Y junto con la mente abstracta y junto con el componente causal, junto con el componente de causa y efecto, el tercer gran elemento del cuerpo causal es lo que denominamos alma. El alma, de hecho, es todo el cuerpo causal.
Pero dentro del cuerpo causal hay una función enormemente importante y es integrar en conciencia las experiencias que se viven en la vida que has dejado atrás. Antes o después vamos a desencarnar. Ya hemos hablado que cuando desencarnemos muere nuestro cuerpo físico, ya está. Nuestro cuerpo etérico en 2, 3, 4 días se diluirá. Hemos hablado de cómo nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito astral pueden durar más tiempo en función de lo densificado, de lo cargado que lo tengamos. Hemos hablado de que para llegar al plano de luz, para entrar en el Devachan, es necesario que todo este tipo de cosas queden disueltas, tarden más tiempo o tarden menos tiempo, y finalmente llegamos a ese plano de luz, llegamos a ese Devachan. Lo que llega al Devachan es el trinario superior. Al Devachan no llega nada del cuaternario inferior, no es posible. En el Devachan, al plano de luz, llegan nuestros componentes álmicos y espirituales. Pues bien, la denominada alma, el alma humana, la funcionalidad que tiene, la operatividad que tiene en el contexto del Devachan, es que ahí integra todas las experiencias que en conciencia hayas vivido en tu vida anterior y las añade a todas las experiencias vividas en las vidas anteriores. Ese alma, a Concha Redondo le gusta mucho esa expresión, es una especie de batería que va absorbiendo, que va asumiendo, que va recogiendo todas las experiencias vividas. Y cuando en el Devachan integra también a las que ya llevas vivido, le añade las experiencias vividas en esta última vida, en ese momento, en el Devachan, se elige la siguiente vida a desarrollar, que tiene que ver con tu proceso conciencial y tu desarrollo espiritual en función de todo lo que has vivido hasta ese momento. Esa es la gran función del alma. Eso sí, nuestro elemento álmico, cuando hablamos del trinario superior y hablamos del cuaternario inferior y hablamos de encarnación, tenemos que ser conscientes de que nuestra dimensión álmica es de una enorme potencia. Tan potente que no puede encarnar como tal en el cuerpo físico, mental y emocional. Y lo que encarna del alma en nosotros es una especie de rayo, es una especie de proyección. Dicho coloquialmente, es una pequeña parte, pero es una parte suficiente como para que el alma pueda experienciar, y a través del alma todo el yo superior pueda experienciar la experiencia humana, y pueda experienciar y desarrollar la experiencia que estamos desarrollando en esta encarnación. El alma, insisto, no encarna tal como es, sino que encarna como un rayo, dicen los libros teosóficos, como una proyección, como una pequeña parte. Y es muy interesante lo que escribe al respecto algunos autores como Lee Ritter, porque nos dice, yo sé que la expresión a lo mejor no os gusta, pero a mí como economista me ha encantado, porque dice que el alma, cuando se proyecta en nuestro cuaternario inferior, vuestra alma está presente en cada uno de vosotros, en vuestro componente físico, mental y emocional, está encarnado en el niño, está encarnado en Mari, pero como un rayo. No en su totalidad. Bueno, pues en estos libros teosóficos se nos dice que lo que hace el alma, como economista me encanta, es una especie de inversión. Es una inversión, invierte. Es como si una parte del alma dijera, venga, oye, vamos a invertir en Emilio. Voy a una parte de mí la voy a poner a disposición de esta experiencia, con el objetivo de que a través de esa experiencia me pueda enriquecer. Porque me puedo enriquecer a través de ¿qué? Hombre, no a través de dinero, sino a través de experiencias conscienciales. Es decir, el alma invierte para ganar en experiencia consciencial que le van a permitir a la propia alma ir adquiriendo autoconsciencia, que es el proceso en el que está nuestra alma actualmente, el proceso de autoconsciencia. La mayoría de los seres humanos todavía, de una forma o de otra, se siguen identificando como el cuaternario inferior. Pero ahí está el alma. Y el alma está en un proceso, y ese proceso va dirigido a su autoconsciencia, y habrá un momento determinado en el proceso espiritual que efectivamente ese alma pueda ya haber ganado en autoconsciencia. Bueno, pues en cada encarnación lo que hace el alma es una especie de inversión. Hay una parte de ella que se lanza para vivir unas experiencias y recoger a través de ahí una consciencia que le permita a ella ir ganando en autoconsciencia. A partir de ahí, todo depende, obviamente, de lo que pase aquí. Que la inversión sea más o menos rentable,
o que la inversión no dé lugar a rentabilidad, Pero a la empresa no va a depender de cómo lo desarrollemos aquí. Va a depender de eso, de lo que, en definitiva, va a depender de lo que hagamos aquí. Perdón un segundito. Va a depender de lo que hagamos aquí. De tal forma que es muy sencillo, analicemos nuestra propia vida. Y en función de nuestra propia vida podemos a lo mejor intuir hasta qué punto ese alma, que forma parte de nuestro yo superior, en esa inversión que está haciendo en esta encarnación, en lo que se llama Mari, en lo que se llama Emilio, en lo que se llama Rocío, en lo que se llama Aaron, hasta qué punto está obteniendo o no está obteniendo rentabilidad en términos conscienciales. El proceso es un proceso que puede ser escrito de la siguiente manera. Primera cuestión. Cuando el alma invierte, permitidme que siga con este lenguaje económico, que me encanta como provocación además, cuando el alma invierte, a la hora de obtener la rentabilidad, ¿qué es lo que el alma puede absorber? ¿Qué es lo que el alma puede traer hacia sí? Hay autores, por tanto hay corrientes espirituales, que nos dicen que el alma, por sus cualidades, no computa lo de baja frecuencia vibracional, por decirlo de alguna manera. Si la vida cuenta de la frecuencia vibracional propia del ámbito álmico, el ámbito álmico, a la hora de absorber experiencias, no puede absorber experiencias, por ejemplo, de perfil egoico. No puede absorber experiencias de baja frecuencia vibracional. No puede. Dicho en lenguaje informático, no las computa. No las computa. Con lo cual, el desarrollo del alma, ese desarrollo que va dirigido a su autoconsciencia, el desarrollo del alma se va nutriendo de las experiencias de alta frecuencia vibracional. Y en la medida en la que se vayan produciendo, se va desarrollando. Si esas experiencias no tienen lugar, pues simplemente no se desarrolla. Pero no tiene capacidad como para absorber las experiencias de baja gama vibracional. Hay otros autores que nos dicen, bueno, esto quizá no sea exactamente así. Yo os planteo las dos percepciones. Las dos son igualmente potentes e igualmente interesantes. La primera percepción es que el alma solamente absorbe las experiencias de alta frecuencia vibracional porque es lo único que puede computar. Y que el desarrollo álmico va ahí en función de que ese nutriente llegue en más o menos cantidad, pero siempre será un nutriente de alta frecuencia vibracional. Hay otros autores, también dentro de la teosofía, que lo que plantean es que el alma recibe todo. Recibe las experiencias de alta gama y las experiencias de baja gama. Pero, habida cuenta de su cualidad vibracional, se produce lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una experiencia de baja frecuencia vibracional, permitidme que sea muy coloquial, que pesa 1, de peso 1. En su presencia, su fuerza es de 1. Y tenemos una experiencia de alta frecuencia vibracional que también su peso es 1. Imaginaros cualquier experiencia de vuestra vida en el ámbito egoico y en el ámbito altruista. Y vamos a darle a ambas, por darle un número, por darle un peso, como si la pusiéramos en una balanza para pesarla, vamos a darle peso 1. Según esta segunda percepción de las cosas, ambas serían recogidas por el alma. Pero el alma, habida cuenta de su cualidad, la de baja gama vibracional la va a recoger con el peso que tiene. Es decir, que si tiene peso 1, el alma la absorbe con peso 1. Sin embargo, la de alta frecuencia vibracional, como resuena, como es coherente con la frecuencia vibracional del alma, la multiplica por 100. De tal forma que la de peso 1 se transforma en peso 100 cuando llega al ámbito álmico. Eso, entre comillas, permitidme que siga siendo entrecomillado y muy coloquial, es una llamada al optimismo. Porque te está diciendo, oye, que en nuestra vida hay de todo, pero en nuestra dimensión álmica, o simplemente lo de baja gama no lo recoge, o si lo recoge, le da un peso, pero sin embargo a los comportamientos, a las conductas, a las experiencias de alta gama, multiplica mucho su peso, hasta el punto de que autores como Liz Bitter habla de que lo multiplica por 100. Mediante este proceso el alma se va enriqueciendo. Bajo este proceso el alma va ganando en autoconsciencia. En ello es en lo que estamos. En ese proceso es básico todo lo que hemos venido hablando con relación al cuaternario inferior. Ese desarrollo álmico no es posible que se dé si el alma invierte, vuelvo a utilizar la expresión, y el cuaternario inferior es un cuaternario
donde el cuerpo físico lo tenemos totalmente olvidado, donde el cuerpo etérico está de aquella manera debido a los influjos emocionales y mentales, donde el mundo emocional está desequilibrado y desarmonizado y cargado, donde en nuestro mundo mental tenemos la mente concreta loca, la mente abstracta no la hemos desarrollado. Pues bueno, la inversión se la estamos poniendo muy difícil al alma. Es muy complicado que, estando así, el alma pueda sacar alguna rentabilidad. Con lo cual la casa, vuelvo a decirle, hay que comenzarlo por los cimientos, no por el tejado. Tenemos que poner orden en la casa, como decía Santa Teresa de Jesús. Hay que poner orden en la casa. Y en la medida en que vayamos poniendo orden en la casa, estaremos facilitando que nuestra dimensión álmica, en esa proyección que hace hacia nosotros, en esa inversión que hace hacia nosotros, desde el punto de vista de la autoconciencia, pueda recoger, pueda recibir los nutrientes que necesita para ir ganando en autoconciencia. Cuando el alma gane autoconciencia, cuando el alma se haga autoconsciente, y es un proceso, llegará el momento en el de dar un paso más, porque el alma individual realmente no existe. Ha sido una especie de ficción. El alma individual no es sino la hoja de un árbol, de un alma universal que es Buddhi. Y se vivirá la experiencia de darte cuenta de que tú realmente, aunque ya eres autoconsciente como alma, esa autoconciencia te lleva a darte cuenta de que tú no existes individualmente, que tu alma forma parte de un alma universal. Y en el desarrollo espiritual hay un estadio todavía mayor, que es cuando te das cuenta de que ese alma universal o Buddhi no es sino un vehículo, un instrumento que utiliza el espíritu, que utiliza la mónada en su proceso de diferenciación. Con lo cual, fijaros que es un camino de ida y vuelta. La mónada se va diferenciando hasta que en una forma de vida con manas, como es el plano humano, puede vivir la experiencia de individualidad. Pero que viviendo la experiencia de individualidad, con lo que es la constitución septenaria que está viviendo esa experiencia de individualidad, ahora estamos viviendo un proceso que es de vuelta, en cuanto que vamos adquiriendo cada vez una conciencia que nos permite hacer el camino de vuelta. Vamos como recorriendo el camino hacia atrás. Esa mónada que ha ido bajando al plano átmico, al plano búdico, al plano manásico para encarnar en el plano físico, ahora desde el plano físico empieza a adquirir autoconciencia como alma, del plano álmico cuerpo causal pasa a identificarse ya como Buddhi, y como Buddhi vuelve a plasmarse como atma y a tener percepción del espíritu que es. Esto es lo que algunos seres humanos han conseguido, posiblemente el nacer de nuevo de Jesús de Nazaret, la transformación en Dios de San Juan de la Cruz, tenga que ver precisamente con eso. Esto es lo que, dicho de una forma muy sucinta, sería además no solamente el proceso evolutivo vuestro y mío, sino es el proceso evolutivo de lo manifestado. Daros cuenta que ese camino de ida y vuelta que hablábamos al principio, ese sol que sale de la noche para volver al sol, es lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de que lo manifestado se expande, tomar conciencia que la expansión es una involución. Puede parecer una evolución, pero no, la expansión es una involución porque supone la aparición de niveles de materia cada vez más densos que van envolviendo a la conciencia. Pero eso sí, la conciencia, estando envuelta en los niveles más densos, tiene un proceso de evolución conciencial que le permite poco a poco ir tomando conciencia, irse quitando la envoltura en la que se ha ido metiendo y comienza la vuelta atrás. Lo manifestado vuelve otra vez a lo inmanifestado. Y ese proceso de vuelta atrás es evolutivo. Ha sido la expansión de lo manifestado, es involutivo, la vuelta de lo manifestado a lo inmanifestado es evolutivo. Todo el proceso que ha hecho la mónada para encarnar en nosotros es una involución. Y una vez que ha llegado aquí, empieza un proceso que ya es de evolución en el sentido que es el proceso de vuelta a lo que realmente somos. Bueno, pues llegado a este punto, yo ya me tengo que callar porque ya es la hora de cerrar el taller. Ya llevamos 2 horas y 20 de la tarde de hoy y lo que sí me gustaría es cerrar con lo siguiente. Ya tendremos ocasión, si estáis interesados, de compartir sobre esto, ya buscaremos la fórmula. No obstante, sí quiero que sepáis lo siguiente. Rocío, Lola y yo hemos configurado en Sevilla un grupito que se llama de estudios teosóficos, que nos vamos a dedicar a estudiar este tipo de cosas, a leer este tipo de libros y a trabajar sobre este tipo de asuntos. Y ese grupo de estudios teosóficos queremos ponerlo en marcha después del verano. Aquellos de vosotros y de vosotras que estéis interesados, pues bien a Lola, bien a Rocío y a mí, nos lo decís ahora cuando terminemos, cogemos vuestros datos y cuando vayamos a ponerlo en marcha después del verano, pues contactamos con vosotros. También tenemos la idea de, a partir del mes de octubre, hacer un curso de introducción a la teosofía. Será un curso sencillo, posiblemente de un lunes al mes, 2 o 3 horas,
y lo desarrollaremos durante el invierno, que será lo que muy brevemente aquí ha expuesto Rocío, lo que muy brevemente yo he expuesto. Bueno, pues un curso de introducción que te permita ir teniendo los instrumentos fundamentales, más elementales, de lo que es la teosofía. Y también os comparto que con la Sociedad Teosófica Española hemos llegado a un acuerdo que consiste en lo siguiente. En el mes de octubre estuvo en Sevilla Nilda Venegas, que es una teósofa de renombre, que dio una charla en el Círculo Mercantil y aquí, y en el Rincón de Quico. Algunos estuvisteis presentes. Yo diría que esta fue la primera presencia de la teosofía en Sevilla después de muchísimo tiempo. En el mes de febrero estuvo dando una charla aquí Isaac Hawley, que también estuvo en el Círculo Mercantil y también estuvo aquí. También es un renombrado teósofo, Isaac Hawley. Bueno, nosotros lo que hemos planteado, hablando con Nilda, hablando con Venegas, hablando con Hawley, perdón, hablando con la secretaria general de la Sociedad Teosófica Española, con Ángel Torra, lo que hemos hablado es, hombre, que después de tanto tiempo sin presencia teosófica en Sevilla, vamos a hacer un encuentro de teosofía en Sevilla. Un encuentro de teosofía de fin de semana que se va a desarrollar el fin de semana del 17 de marzo. La fecha ha habido que designarla con mucha antelación porque hay que prepararlo bien y va a ser un encuentro en el que vamos a traer de fuera a Ángel Torra como secretaria general de la Sociedad Teosófica. Ángel, además de su propio peso específico, tiene una gran ventaja y es que es hija de uno de los grandes teósofos españoles, que fue Torra, que durante la época franquista fue capaz de mantener la llama de la teosofía encendida. Entonces Ángel estará con nosotros la persona que ha comentado Rocío, Josep Tarragó, para muchos el teósofo español más importante con diferencia en estos momentos. Es una persona ya mayor, una persona octogenaria, pero bueno, tiene la deferencia con nosotros de venir a Sevilla para compartir un encuentro y una charla. Vendrá también Isaac Hawley y ojalá pueda venir Nilda Venegas, que también ella tiene problemas para poder compartir con nosotros en esa fecha, pero si puede estar, seguro que va a estar. Y haremos, por tanto, un encuentro que durará un día y medio aproximadamente, de sábado y domingo, donde estas personas y también lo que aquí podamos aportar desde Sevilla, pues lo pondremos todo sobre la mesa para poder aportar lo más posible. En cualquier caso, espero que el taller este os haya llegado, que os haya gustado y seguiremos compartiendo cosas. Muchas gracias. Gracias.